Buenas noches, mis queridos hermanos. Buenas noches. Hace frío, pero estamos calientes en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches. Mi Dios, mi Dios, tu Dios, gloria a Dios. Mi Dios y tu Dios, Dios es nuestro Rey de Reyes. Bueno, una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestra segunda noche, ¿verdad? Dijimos 6 noches durante esta semana, esta es nuestra segunda noche. Y qué alegría el hoy poder ver el rostro de mis hermanos en Cristo Jesús. Saben, quisiera saludarles, como el día de ayer les saludamos, ¿verdad? Al que está a su lado, vamos a saludarlos, pero vamos a colocarle algo diferente en esta noche. Voy a pedirles el favor que prepare la mejor sonrisa. Mire, vea esa. Prepare la mejor sonrisa. Y usted ahora no solamente lo va a saludar, sino que le va a dar una sonrisa que le transmita lo alegre que usted se encuentra en esta iglesia. Así que vamos a darle feliz noche a nuestros amigos que están al lado. Parémonos un momentico, saludemos al que está a nuestro lado. Feliz noche, pero con una sonrisa. Dios te guarde. Feliz noche. Eso sí, el Señor les guarde. Qué bonito es encontrar en medio de tantas preocupaciones una sonrisa de oreja a oreja, o un saludo empático, cálido. Y qué bueno es que en esta iglesia nos saludamos y también sonreímos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos para así entrar en materia para el tema de hoy. Soberano Dios, Padre eterno que moras en los cielos, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra alimenta el alma que está desfalleciendo. Y hoy queremos que tú alimentes nuestra alma, que nos nutras con tu palabra y que podamos al salir de este lugar, salir un poco más cerca, o al salir estemos un poco más cerca de la gloria tuya. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Salía yo ese sábado en la mañana, prediqué en la iglesia central de Cartagena de Indias, una hermandad de alrededor de 350 o 380 miembros de la iglesia central de Cartagena de Indias. Me dirigía con mi esposa y mis hijos a mi hogar, y en eso una moto se cruzó en el camino y me rayó el carro. Yo reaccioné, salí del carro un poco malhumorado, y entre palabras van, palabras vienen, en un momento determinado estaba el pastor eufórico discutiendo con el mototaxista. En eso mi esposa me pita el carro y yo la noto que me estás viendo como quien dice, ¿qué te pasa? No le hice caso y siguió tocando, así que me acerqué a la ventana y mi esposa con una tranquilidad y una dulzura me dijo, pastor, es como si me hubieran pullado el ojo, me dio rabia. Y claro, es que tú crees que yo soy tonto, le respondí. Ser pastor no significa que yo no puedo defender mis derechos. Mi esposa me miró y me dijo, dominio propio. Más me dio rabia, como si me hubieran pullado el otro ojo. Y yo le dije, bueno, me haces el favor, deja que esto lo arreglamos los hombres. Inmediatamente ella me dijo, pastor, te has
tirado un hermoso sermón en el sábado en la iglesia central de Cartagena, en toda la avenida Pedro de Heredia. Casi que 380 hermanos te escucharon, y lo bonito de todo es que los hermanos están cruzando por la avenida y ven a ese pastor que se fajó un tremendo sermón con esa corbatica linda y rojo de emoción, predicándole a un cristiano que se encontró en el camino. La verdad, yo estaba rojo, parecía un tomate. Y en el momento que mi esposa me dijo eso, mi rostro cambió y se puso pálido, blanco de la pena. Me acerqué al mototaxista, le dije disculpa, le dije ok, perdóname, no fue mi intención, aunque yo no era el culpable, aclaro. Bajé la guardia, me monté en el carro y me dirigí a la casa. Un silencio sepulcral. Mi esposa no se atrevía ni a mirarme porque sabía que estaba airado. Pero en el camino yo reflexionaba y decía dentro de mí mismo, dominio propio. Mi esposa me dijo, dominio propio. ¿Sabe que fue una gran lección? Porque la realidad es que quienes de los que estamos aquí en algún momento determinado hemos perdido el control. Quienes han perdido en algún momento el control de una situación que después reaccionamos y dicen, ¿yo qué hice? Por la pérdida del control, muchas familias en una reunión familiar han visto la tragedia de la muerte de uno de sus seres queridos. Por la pérdida del control, he visto a esposos que en su momento de ira golpean a su esposa y luego reaccionan y se preguntan qué hice, pero ya es demasiado ¿qué? En momentos de ira he visto cómo los padres golpean a sus hijos y dejamos heridas muy profundas, pero ya no se puede hacer nada. Por eso hoy vamos a tocar un tema muy importante que titula Voluntad Recuperada. ¿Cómo titula? Voluntad Recuperada. Y quiero resaltar la historia de dos hombres a la luz de la Biblia que dice que habían perdido el total dominio propio, eran merced de Satanás. Es decir, ya habían perdido la capacidad de controlar sus pensamientos y sus acciones. Estaban al total dominio de Satanás. Pero yo doy gracias a Dios porque la Biblia nos relata que esos hombres que perdieron el control de su vida se encontraron con Cristo Jesús y Cristo les devolvió el control de sus vidas. ¿No dicen amén? Amén. Y esa es la buena noticia, que aunque perdamos el control, Dios tiene el poder para transformar esa situación por muy difícil que la hayas vivido. Ustedes ya saben la historia, San Marcos capítulo 5, versículo 1. Pero vamos a leer capítulo 5, versículo 2. Estos dos hombres que habían perdido el control de su vida, estos dos hombres que habían perdido la capacidad de controlar sus emociones, estos dos hombres que habían perdido totalmente el dominio propio, ahora se encuentran con Cristo Jesús. Pero lo que quiero resaltar antes de leer el texto es que en el libro de San Marcos hace referencia a uno de ellos, porque parece ser que era el más violento o agresivo. Pero a la luz de los evangelios, realmente fueron dos hombres que se encontraban en un total desperdicio, por decirlo así. Dice el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 2. Cuando salió Jesús de la barca, yo le coloqué la palabra Jesús porque Él es Jesús. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿Desde dónde dice la Biblia? ¿Desde dónde? Un hombre con espíritu ¿qué? Inmundo. Voy a detenerme un momentico en esa parte del relato bíblico para explicarle qué es un hombre con espíritu inmundo. Levántenme la mano los que estuvieron ayer. Bueno,
ayer veíamos que en el cielo hubo una guerra, ángeles de Dios con ángeles rebeldes. Y esos ángeles rebeldes tenían un comandante, tenían un general, su nombre era Lucifer. Y en el cielo Dios no se dejó destronar y se vio en la obligación de expulsar a esos ángeles del cielo. Esos ángeles, cuando fueron expulsados del cielo, el Señor les cambió su nombre o le colocó un apodo. ¿Cómo se llamaba al comandante de los ángeles malos? Los apodos. Serpiente antigua, ¿qué más? Diablo, ¿qué más? Satanás, ¿qué más? Dragón, diablo. Pero con él no solamente vino un grupito, dice la Biblia, sino que vino un gran ejército, y ese gran ejército fueron ángeles que fueron expulsados ¿desde dónde? Ayer decíamos que los ángeles son seres inteligentes. ¿Qué dije yo? ¿Son seres qué? Son seres racionales, pero son espíritu. Cuando dice la Biblia que este hombre que estaba en el sepulcro tenía un espíritu inmundo, quiere decir que era un ángel malo, a lo que normalmente las iglesias hoy le llaman demonios. Los demonios no son otra cosa que ángeles, ¿qué dijimos? Malos. Ahora lo que quiero resaltar es que nosotros somos de carne y de qué más? Carne, hueso y sangre. Pero los ángeles son ¿cómo? Entonces, cuando hablamos de demonio o endemoniado o un espíritu o un hombre con espíritu inmundo, quiere decir que existe una fusión. Existe una fusión entre un hombre de carne y hueso y un ángel malo. Y en esa fusión, el ángel malo entra a la persona y toma el control. Como hay una fusión, uno de los dos pierde la razón, pierde el control. Su vida está totalmente a merced del otro. Y yo creo que es solamente deducible. ¿Quién cree que dominará en la fusión de un ángel malo y la fusión de una persona humana? ¿Quién creen ustedes que dominará? El ángel malo. Simple deducción. Es decir, en ese momento, quien gobierna, quien rige, quien habla, quien piensa, quien planea, quien medita es el ángel malo, conocido como nosotros conocemos o como nosotros hemos escuchado, demonios. Hay personas que se asustan cuando hablan de demonios y quiero aclararle que demonios son ángeles malos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Dice la Biblia que este personaje, versículo 3 al 5, dice, este hombre endemoniado, oiga, yo quiero aclararle algo. Una cosa es el endemoniado. Cuando yo hable de endemoniado, me hago referencia al hombre. Y cuando hablo de demonio, me hago referencia a un ángel malo. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Y están conectados conmigo. O sea, cuando yo hable de endemoniado, recuerden, voy a hablar de la persona. Y cuando yo hable de demonios, estoy hablándole de un ángel, pero un ángel ¿cómo? ¿Un ángel qué? Malo. Muy bien. Dice, este tenía sus moradas en los sepulcros, nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido, ¿qué dice la Biblia? Y desmenuzado los grillos y nadie lo podía ¿qué? Dominar. Verso 5, perdón. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Varias cositas quiero resaltar aquí. Primero, ¿dónde se encontraba el endemoniado? Más bien, ¿dónde tenía el demonio al endemoniado? ¿Dónde lo mantenía? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el ángel o los ángeles malos
o Lucifer, o el enemigo, o Satanás, o el dragón, o la serpiente antigua, quiere llevar al mundo y tu familia y mi familia al sepulcro. Él quiere destruir tu familia, tu esposa, tus hijos, tu salud, tu trabajo. Él te quiere ver, como nosotros decimos, en las tablas. Y a él le gusta llevar a las personas al sepulcro. Yo les voy a ser honesto. ¿A quién le gusta ir a los sepulcros? Yo conocí a una persona que creo que mañana voy a hablar de eso, que le gustaba los sepulcros. Era una bruja, que les dije yo que le di un estudio bíblico. Y ella me decía que el lugar preferido de trabajo de ella era, porque ahí hay fuerzas del mal. Y dice la Biblia que este hombre endemoniado tenía algo particular, era agresivo, rompía las cadenas y la gente le tenía miedo. Yo estoy agradecido con el Señor porque siempre que he escuchado esta historia y la leo, su protección es con nosotros. ¿No dicen amén? Porque quiero aprovechar para decirle, este tema, como el de ayer, es un tema que al enemigo de Dios le incomoda, porque se descubre, se revela ante la raza humana la realidad sobre lo que Él quiere hacer con nosotros. Quiero en este momento aclarar dos cositas en cuanto a este endemoniado. Primero, voy a aclararle algo. Nadie nace endemoniado. ¿Qué dije yo? Es decir, nadie nace con un ángel malo dentro de sí. El que nace con los 5 sentidos. Con el tiempo sí puede ser endemoniado, porque un ángel malo viene y toma el control de esa persona. Pero normalmente cuando un ángel malo intenta tocar el cuerpo de una persona, normalmente es porque ya es consciente, es adulto, y para sorpresa nuestra, aún los niños también son a veces atormentados y endemoniados, porque la Biblia nos relata un texto bíblico que un joven desde muy pequeño estaba endemoniado. Ahora, ¿qué dijimos? Nadie nace, como dijimos, con el tiempo es que nosotros definimos. Y por eso quiero hablarles de 3 maneras como el enemigo, los ángeles malos, gobiernan nuestras vidas. 3 maneras. Primero, existen la clase de personas que dicen ser libres, pero son esclavos del diablo. Esa es la primera clase de personas. Y usted me dice, ¿cómo yo soy esclavo del diablo? Sencillo, aunque aparentemente sea libre, tenga sus 5 sentidos, vive en pecado. Voy a aprovechar para decir lo siguiente: la desgracia más grande sobre la raza humana se llama pecado. Y quien anda en pecado es esclavo del diablo. Por eso unos religiosos, en algún momento, muy religiosos, yo voy a ser un poco duro y puede sonar maluco e incómodo para nosotros, unos adventistas del 7º día que describe la Biblia. En algún momento el Señor Jesucristo le dijo, mira, hijos del diablo. Y entonces los hijos adventistas dijeron, ¿cómo así que nosotros no somos hijos del diablo? Y sí, nosotros no somos hijos del diablo porque somos hijos de Abraham, somos hijos de 4ª y 5ª generación de adventistas. Y el Señor le dijo, no, señor, vosotros sois hijos del diablo, y hijos del diablo sois porque los deseos del diablo ustedes hacen. Es decir, la primera clase de personas son aquellos que aunque conocemos, aunque sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, hacemos lo malo y vivimos vidas escondidas ante el pastor, ante la iglesia, ante el presidente de la asociación, en el caso de nuestro como pastor, ante mi esposa, ante mis hijos, y me guardo, me escondo un pecadito ahí en el bolsillo y no lo suelto, y duro 40 años siendo cristiano, y entonces no suelto el pecado y lo coqueteo y lo juego y lo masquito, ¿cómo se llama la palabra? Lo mastico, gracias, lo mastico, lo disfruto y nadie sabe sino yo. Son las personas que dicen ser libres, pero son ¿qué? También existe otra clase de personas que están
tomadas por el enemigo, como un sicario que conocí en Bogotá, que me dijo: pastor, yo soy cristiano y yo le sirvo a mi Diosito. Y yo: sí, ¿cómo no? Y cuéntame, ¿cómo le sirves a tu Diosito? Y le dice: no, pues pastor, yo también creo en Dios. Cada vez que voy a hacer mi trabajito, me apersino y me leo un salmito y me salen bien mis trabajos. Es decir, hay personas que tenemos la libertad, Dios nos da la libertad para poder escoger entre lo bueno y lo malo, pero mientras nosotros no estemos agradando a Dios, somos, y suena duro, esclavos de quién. La segunda clase de personas son los que saben y son conscientes que están trabajando para el diablo, pero son libres. Son los brujos, los hechiceros, los adivinos, espiritistas, ese que Nostradamus, esos que leen las cartas. Ellos saben que son instrumentos del diablo, son libres, pero saben. Hay otros que no sabemos, no saben que son hijos del diablo o que están esclavos del diablo, pero estos sí saben y lo están ejecutando. Y el tercer grupo que el enemigo toma el control son los que el enemigo dice: bueno, ya con este hermano ya ha hecho muchas cosas malas, pero bueno, vamos ahora a pasear, o vamos a hacerlo pasar pena. Y entonces ahora sí, él entra al cuerpo de la persona, se manifiesta sobre la persona, dentro de la persona, tiene el control de la persona, y entonces ahora no es él el que habla, sino Satanás, no es él el que grita, y no es el que se relaciona con una persona normal, sino que es Satanás. ¿En qué clase de nivel estaba esto? Yo dije 1, 2 y 3. ¿En qué clase de nivel? ¿Cómo dice la Biblia que se encontraba? Se encontraba con una fuerza arrolladora. ¿Ustedes creen que una persona normal puede romper unos grillos? ¿Usted cree que una persona normal tiene esa fuerza vertiginosa? ¿Usted cree que una persona normal puede y que leer el futuro? ¿Usted cree que una persona normal puede y que decirte que va al pastor o el hermano: mira, ves, tú estuviste ayer con tal y tal persona? No, eso es algo sobrenatural. Y son ángeles que dijimos. Aprovecho para decir, no es que el diablo sabe nada de lo que nosotros vamos a hacer o hicimos, es que es chismoso. ¿Qué dije yo? Los ángeles malos son los más chismosos del planeta Tierra. Se conocen la vida nuestra, claro. Él se dio cuenta que el esposo estaba cuadrando con la otra una cita romántica, entonces él dice, él se dio cuenta que el hermano está haciendo travesuras, y cuando él dice: bueno, pues tú mira esto y esto, y tú: no, qué susto, no se asusten. Lo que dijimos es que dijimos chismoso. Chismoso, ¿qué otra cosa tiene? Mentiroso. Y dice la Biblia que este caballero, este endemoniado, dominado por las fuerzas del mal, este caballero perdió toda cordura. Aprovecho para decir, nadie queda controlado por el diablo de un día a otro. Nosotros le vamos abriendo las puertas, le vamos abriendo las avenidas del alma. Nadie llega a la droga de un día a otro. Nadie llega a la infidelidad de un día a otro. Llega usted a la iglesia, saluda a la hermanita, usted tuvo una discusión con su esposa y entonces la hermanita le saludó con cariño, le dejó un poquito la mano extendida y usted siente un electrocutón y dice: oye, no señor, perdóname. Pero entonces usted tiene una lucha y luego al día siguiente la hermana le sonríe y cuando quiera darse cuenta está envuelto en el pecado. Y ahora está envuelto en el pecado y ahora sigue acariciándolo y ahora lo justifica. Y ahora, aunque papá, mamá, esposa, hijos se enteren, ahora yo vivo mi vida a mi manera. Y llega un momento en que ahora entonces yo soy públicamente en el adulterio, en el alcohol, en la droga. Y entonces ahora no solamente soy un pecador público, sino que llevo a otros al pecado, llevo a otros a la desgracia. Y ahora entonces el enemigo de Dios se aprovecha de mí. Incredulidad y me destruye a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, tu vida, tu salud y todo lo que tienes. Aprovecho para decirles que Satanás está en nuestras casas,
observando cuando nosotros estamos a solas, qué hacemos, qué miramos, qué leemos y qué pensamos. Y está maquinando de manera sutil, de manera inteligente, cómo llevarnos a la desgracia. Pero quiero decirles que sea el caso 1, sea el caso 2, el caso 3, esa historia nos evidencia que Dios tiene el poder para liberarnos de cualquier sea nuestro estado. ¿Lo dicen amén? Ahora, el capítulo 6, perdón, el versículo 6, voy a ser franco, voy a abrir mi corazón. Lo que yo voy a decir en este momento es muy contrario a lo que normalmente dicen los comentadores bíblicos, así que le pido perdón a mi pastor David Ospino, o si hay alguien que ha leído algún comentario diferente a lo que yo voy a decir. Pero como esto no es de doctrina, sino de interpretación y no es tan relevante, yo le voy a hablar de mi experiencia, no de un argumento teológico. ¿Está claro? En el versículo 6 vemos una escena. Dice la Biblia que este endemoniado, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Qué más dice la Biblia? Se arrodilló ante quién. Yo le hago una pregunta. ¿Quién se arrodilló y quién corrió? ¿El endemoniado o el demonio? Levánteme la mano que dicen que el endemoniado. Levánteme la mano que dicen el demonio. Ok, ahí vamos. Y usted puede diferenciarse, pero yo voy a hacer de mi experiencia. A la luz de la experiencia personal, creo con toda seguridad que quien se arrodilló y quien salió corriendo, regresa al versículo 6, perdón, fue el endemoniado, la persona. Porque he aprendido algo, que un demonio primero no corre a Jesús, segundo no se arrodilla. Bueno, hay algunos que se arrodillan es forzados, y es que sí es cierto. Pero lo que quiero decir es que normalmente cuando una persona está endemoniada, lo que más le huye es la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando pisa la iglesia le da una tembladera y una cosa y una sudadera. Y cuando va para el bautisterio le pega a todo el mundo y está, porque él no soporta la presencia de Dios. Esto indica que por muy deteriorada que esté la vida del ser humano, todos tenemos la oportunidad de correr y arrodillarnos ante Jesús. Y lo lindo es que el Señor entendió este acto. Lo lindo es que el Señor entendió que quien corrió y quien se arrodilló no fue el demonio, sino el hombre que estaba esclavo. Y ahora sí venimos al versículo 7. Y clamando a gran voz dijo. Recuerden que nosotros dijimos que un endemoniado, una persona cuando está poseída o controlada por un mal espíritu, que yo dije una palabra, ¿se? Gracias. ¿Sé qué dijimos? Se fusiona. Por eso, a mi juicio, en el texto bíblico no hace, como diríamos, una diferencia. Pero si usted analiza, aquí vemos, pareciera que fuera la misma persona, pero no son los mismos. Dice la Biblia, y clamando a gran voz y dijo, ¿qué tiene Jesús conmigo, Dios altísimo, Hijo de Dios altísimo? Te conjuro que Dios, que no me quede. Que no me quede. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pregunto, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿El espíritu o el endemoniado? El espíritu. Ahora quiero resaltar que en nuestra mente, escúchenme hermanos y amigos, el conflicto entre el bien y el mal es inicialmente y originalmente y esencialmente nuestra mente. El enemigo de Dios quiere controlar nuestra mente y el Señor quiere controlar nuestra mente. En nosotros está el decidir quién controla mi mente. ¿Sí me hago entender, hermanitos? Decía una hermana, y yo entiendo ahora eso, cuando una hermana estaba siendo zarandeada por el enemigo,
Y entonces nosotros le dábamos seminario, hermana Lea, y ella cantaba pero medio embolatado. Hermana, lea este salmo, y ella lo leía medio embolatado. Y luego que el Señor hizo un milagro, ella decía, pastor, yo me senté en un cuarto oscuro, no podía salir. Allá en la distancia escuchaba el himno, allá, feliz el día que escogí servir. Allá en lo lejos escuchaba unas palabras del salmo, pero yo quería gritar, yo quería decir, yo quería hablar, pero no podía porque me aguardaban la lengua, me la amarraban y salían palabras que yo no sé qué salían. Cuando este caballero se arrodilló, quiso decir, Padre, ayúdame, no puedo. Pero cuando quiso expresarlo, Satanás tomó el control y le dijo, ok, ¿qué tienen con nosotros? ¿Por qué? Porque cuando el enemigo tiene el control de la vida de una persona, no dejará a esa persona libre así de un día a otro, así solamente porque usted lo quiera. El enemigo hará lo imposible para que tú y yo no nos volvamos a Dios. Esa es una guerra, eso es un conflicto entre el bien y el mal. Recio, no es solamente el tema de un sermón, de un himno, de una campaña, no, hermanos. Como dijo el pastor ayer, creo que dijo, esto es un conflicto, y yo lo entiendo. Él dice, pastor, esto es un conflicto entre el bien y el mal. Se necesita oración, se necesita ayuno. Sí, porque esto no es con carne, con sangre, sino con mi espíritu, dice el Señor. Por eso muchas personas se dicen a sí mismos, pero yo que quiero ser bueno y termino siendo malo siempre. Yo quiero ser cristiano, yo quiero bautizarme, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero ser un cristiano que alaba a Dios, pero es que no puedo. Y cuando entonces hay un temor, cuando hay un bautismo, les da una tembladera. Quieren, pero no se acercan. Y yo entiendo eso. Yo quiero ver si hay algún amigo aquí presente. Levante su mano, ¿hay algún amigo presente? No lo hay. O si lo hay, un amigo no bautizado. ¿Hay algún amigo presente no bautizado? Ok. Ok, dígame si no es así. Cuando uno escucha la palabra, siente que el Señor le toca y le toca y le toca. Entonces dice, yo sé que tengo que hacer eso. Yo sé que tengo que entregarle mi vida a Dios. Yo sé que tengo que llegar a ser un día cristiano. Pero cuando entonces el Señor te llama, cuando el Señor te habla, entonces hay algo que te detiene en esa silla. Hay algo que no te permite tomar la decisión. Y hay peros y hay obstáculos. Todos esos peros y obstáculos no es sino una guerra, un conflicto entre Satanás o entre un ángel malo y Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Cuando tú entiendes eso, tú vas a hacer o vas a dar un paso más allá. Vas a ver con los ojos espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, esta guerra se discierne es como, claro, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Recuerdan la historia de un hombre que estaba en una guerra y había una cantidad de soldados y estaba asustado? Y el profeta le dijo, no te preocupes, mijito, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces él dice, ¿cómo así? Pero si yo solamente unos cuantos soldados, no veo ni soldados a favor de nosotros, hay una cantidad de soldados ahí enemigos. Y entonces él dice, Señor, te suplico, déjale ver a este hombre que está cieguito, ábrele los ojitos, muéstrale y mírale, hazle ver la realidad. Y dice que él abrió los ojos. Cuando él abrió los ojos, ¿qué Dios dice la Biblia? Una multitud de ángeles alrededor, más grande. Aunque Dios no necesita multitudes, con un solo ángel es suficiente para que el diablo huya en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, lo que quiero resaltar es que el conflicto entre el bien y el mal se da principalmente ¿dónde? ¿Dónde? En nuestra mente. Ahora dice, empezaron una lucha. Miren lo que dice en el versículo 7. Y clamando a gran voz le digo, bueno, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Yo quiero decirle que si hay algo que le da rabia al diablo es la presencia de Dios. Y dice, porque le decía al Señor Jesucristo, sal de este hombre espíritu inmundo, versículo 9. Y le preguntó, oye, interesante, Dios hablando con un demonio.
Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo le respondió que se llamaba? Porque somos ¿qué? Y usted mira, pastor, ¿y cómo así? Sí, hermanos. Recuerden que los ángeles son, ¿qué naturaleza tienen los ángeles? Son espíritus. Pues hermanos, ellos sabrán cómo hacen, se meten uno no sé cuánto y denle. Y tenían a ese pobre hombre esclavo. Como hoy día la sociedad hoy día vive esclavo, que cree que es libre, pero no somos libres o no son libres. Y dice el versículo 10, miren lo que me llama la atención. Le rogaba mucho. ¿Quién le rogaba? Porque parece que había uno sinvergüenza que era como el machito, ¿no? Tú sabes que siempre hay uno que se cree el mandamás. Uno tomó como que, bueno, ven acá, ¿qué pasa? Y el Señor Jesucristo lo reprendía. Y este hombre, el machito, el que se cree la última guacharaca en demonios o en espíritus, dice la Biblia, le rogaba mucho que no los enviara, como dice la Biblia. No le escucho. Porque Satanás no quiere estar fuera, no quiere estar lejos, que Satanás quiere estar cerquita, aunque no sea directamente tomando el control de tu vida, pero si está cerquita de ti es suficiente, porque se puede coger en cualquier momento, porque puede destruir tu vida. Porque hay personas que dicen, pues yo tengo una vida perfecta, pero están escondiendo un pecado. Y entonces ellos dicen, bueno, yo no soy un pecador tan empernecido como el vecino de la esquina que tiene 4 mujeres ahí descarados. Y habla mal, rajamos el pobre vecino. Yo soy un tipo, bueno, solamente algo escondido, nadie se da cuenta. El enemigo de Dios, aunque aparentemente está lejos, pero el enemigo de Dios no quiere estar lejos, sino cerquita, y quiere hacernos creer que estando cerca estamos seguros, pero quiero decirle, hermano, que frente al pecado, frente al mal, frente a los ángeles del mal, uno tiene que estar lo más lejos en el nombre de Cristo Jesús. Porque de no ser así caemos en desgracia. Pero como el Señor Jesús sabía la vivatada de los demonios, versículo 11 dice, te fuiste al capítulo 1, el capítulo dijiste, fuiste hasta Malaquías. Es el libro de San Marcos capítulo 5, el versículo 11. Bueno, yo lo voy a leer desde acá mientras se proyecta. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaban los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Siguiente versículo. Y Jesús les dio permiso y saliendo ellos o esos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Y qué dice la Biblia? No le escucho, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Y el hato se precipitó por el qué. ¿No dicen amén? Y como el Señor dio una orden. ¿Cuál fue la orden del Señor? Recuerden cuál fue la orden del Señor con respecto a los demonios o a los malos ángeles. Pero ¿a dónde los mandó? ¿A dónde? A los cerdos. Como él dio la orden, él no podía irse a los burros, no podía irse a los caballos, no podía irse ¿qué digo yo? A los gatos, a los perros, no. El Señor dio la orden, te doy permiso en los cerdos. Y esto, que Dios es tan chistoso, disculpe, a veces Dios tiene sentido de humor. Adivinen por qué lo mandó a los cerdos. Porque lo más sucio en esta vida son los cerdos. Es un ratón, es un ratón chiquitico. ¿Usted sería capaz de comerse un ratón? ¿Usted se imagina una cena así bien chévere con una cantidad de ratones así a las aves? Y usted cogiendo así, ay, comer, horrible, ¿verdad? Y el Señor en eso le dio aún mismo a los ángeles malos esa lección. Mira, ustedes son tan malucos, tan judas, tan traicioneros, tan malos, que yo los voy a mandar a los animales más malucos y los mando. Y como Dios no le dio permiso para ir a ningún otro lugar, se tuvieron que ir fuera. ¿No dicen amén? Porque el Señor está en control. Yo he experimentado en mi vida, hermanos,
que de una u otra forma, a veces nosotros, aún siendo cristianos, le abrimos las puertas a Satanás. Y en esta noche quisiera invitar a la iglesia que todos como iglesia se la cerremos. Si hay aquí algún hermano que ha estado coqueteando con su pecado, que por 20 años ha estado y se pega de unos textos bíblicos y una interpretación que yo no estoy de acuerdo. Porque este púlpito es usado por muchos cristianos. Es decir, hermano, el apóstol Pablo dice, porque no entiendo lo que hago, miserable de mí, no entiendo este cuerpo. Y con ese cuento andamos pecando y pecando y pecando y pecando y nos justificamos. Resulta que Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como cristiano adventista de nacimiento, me hizo mucho daño ese concepto de que, ok, Dios te ama, Dios te pecas, y Dios te perdona, y Dios te ama, Dios te perdona, Dios te perdona, y Dios te perdona. Pero usted no tiene ni la más mínima intención de salir de ese hueco. Si usted no tiene la intención de salir de ese hueco, hermano, quedará usted como un esclavo del diablo. Y la sierva del Señor dice, un solo pecado, uno solo acariciado, uno solo, es de suficiente peso como para que el ángel cuando lo intente echar para arriba, este hombre pesa, no, este tipo pesa demasiado y lo deje. Porque Dios quiere una iglesia transformada. Quiere amigos que no estén cerca, sino que estén a los pies de Cristo Jesús. Quiere que nosotros hagamos cambios. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible el ser humano cambiar? Entendí claramente, porque una de las evidencias más inequívocas recuerden, voy a aclarar, o existen los ángeles malos controlando nuestra vida, sea por fuera o por dentro, o existen los ángeles ¿qué? Pero la Biblia dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, son tres personas. Dígame cuáles son las tres personas. Y el último, ¿cuál es? Y el Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y no me van a preguntar cómo, porque no sé. Lo que sí dice la Biblia es que o el Espíritu de Dios mora en ti o el Espíritu del mal mora en ti. Y yo creo con toda firmeza que quien mora en mí es el Espíritu Santo, porque le he dado muchos años atrás mi vida y le dije, Señor, mora en mí, vacíate en mí, perdona mis pecados, santifícame, límpiame y quiero vivir para ti. Amén. Y les voy a contar algo que el Señor Jesucristo nos dio una gran lección para los amigos que nos acompañan. ¿El Señor Jesucristo estaba cerca o lejos de Dios? No lo escucho, ¿cerca o no? Pero ¿saben qué hace el Señor Jesucristo? Un día, una mañana dice, me voy a bautizar. Cogió las chanclas, bueno, las sandalias, las apretó, se puso la toga, o como nosotros decimos, la falda, la toga, y se fue. Iba en camino, que iba cantando, feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. Y cuando llega el pastor y ve al pastor Juan. Y le dice, pastor, yo quiero bautizar a mi hijo. ¿Cómo así tú vienes a bautizarte? Sí, yo vengo a bautizar. No, mijito, ¿tú qué vas a bautizarte? Si tú eres adventista del séptimo día. ¿Y qué vas a bautizarte? Mira, si tú eres católico y tú no robas, no fumas, no bebes, no matas. Mira, tú vienes de una familia bonita, tú no eres atracador, tú no eres un drogadicto. Eso déjaselo para los demás. Porque Satanás nos quiere cerca de él. O sea, medio tibios. Entonces, no, y el argumento es ese, no, pero yo no. Eso es para el delincuente ese que robó, mató, ese es para Garavito sí que lo bauticen, pero a mí que no me van a bautizar. Y dice la Biblia que Jesús le dice, mírame, tú no has entendido algo. El problema está en que aunque yo soy Dios
Yo necesito una porción, un poder, porque es que lo que me va a tocar de aquí en adelante a contender contra el diablo no lo va a hacer cualquier persona, amiguito. Yo necesito ese espíritu en su poder, así que o me bautizas o te borro del cielo. No, bueno, no molestando, ¿no? Y entonces Juan el Bautista dice, claro que sí, lo bautizó. Y la Biblia dice que cuando se bautizó, del cielo que se escuchaba una voz, este es mi hijo amado, estoy contento con él. Y dice la Biblia que descendió del cielo. ¿Qué descendió del cielo? ¿Y ese quién era? ¿No dicen amén? No hay forma de apartar a Satanás de nuestras vidas a menos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. O sea, no hay forma de tú dejar la mentira, la infidelidad, el orgullo. Voy a hablarle a los hombres, la pornografía, que es un pecado que está de moda en nuestros tiempos. No hay forma de abandonar la infidelidad a menos que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Tú le abres esa puerta. En el libro de, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos. Y yo quiero ser muy claro con ustedes. Muchos hermanos, mira, pastor, aquí no hay muchos amigos, no es lo relevante. Lo que quiero que estemos conectados es con el tema que estamos haciendo referencia de la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Levántenme la mano los que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que creemos que recibimos el Espíritu Santo. Y el día más feliz de mi vida fue cuando me bautizó, ni siquiera cuando me casé mi esposa esta vez. Yo me bauticé a los 8 años. Y hermano, literalmente cuando yo entré a ese bautisterio, primero les voy a ser franco, cuando yo iba a entrar al bautisterio, yo me di una tembladera, un no sé qué, un no sé dónde, hermano, yo tenía, sudaba, pelado de 8 años. Y ahora por eso entiendo muchos amigos que cuando van a entrar al bautisterio, le da una tembladera, se desmayan, se privan. ¿Por qué? Porque es que hay un ángel malo que está allá al lado y le pone una tembladera, un no sé qué, un temor grande. Y el hermano está luchando, lo que él no sabe que es el enemigo de Dios el que está colocando todo eso, pero Dios quiere romper eso en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando yo salí de ese bautismo, hermano, así como fui bautizado Jesús, yo siento que fui bautizado pastor. Hermano, yo siento 8 años, yo sentí mi alma descansar. Sentí que me quitaron un peso de encima. Yo sentía que caminaba entre las nubes. Y si ese día me hubiera muerto, yo hubiera con las alitas ido al cielo. No, no. Pero si ese día hubiera muerto, yo estaba seguro que mi nombre estaba escrito en dónde? En el libro de la vida. Hermanos, ¿quiénes queremos pedirle al Señor que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida? El Espíritu Santo, pidámoslo todos los días. En el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 38. Recordemos la historia. Voy a recordar la historia a los amigos que están aquí. La Biblia dice que los cristianos, o bueno, no los cristianos, los judíos que habían escuchado que a Jesús lo habían crucificado y resucitado, se aterraron al saber que era Jesús al Dios al que habían crucificado, bueno, a Jesucristo, al Mesías. Así que cuando ellos se enteran que ellos habían cometido un gran error, le preguntan a los apóstoles, bueno, varones galileos, ahora entonces ya nos equivocamos, ya adulteramos, ya cogimos, robamos, ya fuimos infieles, ya me lo den el pecado, ya yo tengo una vida desordenada, yo sé no, mi vida no vale nada, pero ahora le preguntan, Juan, que yo entiendo, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué fue lo que dice el apóstol? ¿Cómo dice? No le escucho, ¿cómo dice? Ningún cristiano que no se arrepienta llega al cielo. Y una cosa es arrepentimiento, otra cosa es remordimiento. Que me da pena porque me van a borrar del libro de la iglesia. Que van a decir, yo tengo un problema porque a mí me pusieron aquí tiempo. Y sí, ya voy en pocos minutos. Levántame la mano, ¿quiénes me dan 5 minutos más? ¿No? Lo que más 5 minutos más. Levántame la mano, bueno. Ay, gracias también. 5, ya me dio 5. Hermanos, a la luz de la Sagrada Escritura, nos presenta que este grupo le dijo, ¿qué haremos? Y el Señor Jesucristo le dijo, arrepiéntase. El primer paso importante, ¿cuál es?
Por eso, queridos hermanos, el primer paso que tenemos que dar es reconocer que nos hemos equivocado. ¿Y el segundo cuál es? ¿Para qué dice la Biblia? ¿Para qué? ¿No dicen amén? ¿Para perdón de qué? Voy a explicarles algo esto brevemente. Todos los pecados que tú te arrodillas y te apartas de él, ¿los perdona Dios, sí o no? Pregunto, ¿bautizado o no bautizado? Ay, lo veo como así, como que resbalando. ¿Será que Dios le escucha a una persona no bautizada que, Señor, perdóname? No, no parece. Levante la mano que dicen que sí. Claro, claro. Yo vuelvo y digo, me pregunto entonces, ¿por qué el bautismo? Porque aprendí algo. Nadie al cielo va con un pecado. Y les tengo una mala noticia. Desde que nosotros nacimos pecando. Y hay pecados que nunca le confesamos a Dios. Hay pecados que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta que pecamos. Y entonces, por si las moscas, por si no confesaste ese pecado, viene el bautismo y dice, bueno, aquí te lo voy a cubrir toditos. ¿No dicen amén? Esa es la bendición del bautismo. Que Dios nos perdona a todos, los conscientes e inconscientes. Y a partir de ese momento, entonces Dios te da la Santa Cena también para eso. Te da también entonces la oportunidad de que confieses tus pecados. Pero la linda noticia es que el bautismo principalmente no es para que pertenezcas a una iglesia, no es para que te ingresen a un libro de feligresía, principalmente es para que seas perdonado. Ahora yo quiero preguntarle, ¿quiénes queremos recibir el perdón de Dios en esta noche? Y ahora sí, bautícese y recibiréis el don del ¿qué? ¿Quiénes queremos recibir el Espíritu Santo? Yo pregunto y ahora sí culmino. ¿Hay alguien aquí que quiere, de mis hermanos, levantando su mano sin temor, decirle, pastor, yo reconozco mis errores, he luchado, pero hoy quiero y necesito y imploro la presencia de Dios en mi vida para que haga un cambio? Quiero orar por ese hermano especialmente que tiene su lucha. Yo quiero invitarlo acá. No se preocupe, que el que lo señala, el que lo mira, no se preocupe. Muy seguramente también tiene su lucha, pero yo quiero ver aquí ese hermano valiente que tiene su lucha y quiere decirle, pastor, yo quiero pedirle perdón al Señor. Y quiero y reconozco mi error, reconozco, Señor, gloria a Dios. Yo pensaba que era el único. No dicen amén. Señor, recuerde, hermanos. Gloria a Dios. Pero voy a atreverme a hacer una pregunta más sencilla. ¿Hay algún amigo que también esté aquí y quiere decirle, Señor, yo hoy no venía preparado, este tema me abrió los ojos y yo quiero también pedirle perdón por todos mis pecados? Y algún día, ya sea hoy, mañana, pasado, pero yo quiero bautizarme para recibir esta bendición. De esos amigos, ¿quiere levantar la mano para yo saber si hay algún amigo de esos que quiere decirle, Señor, yo quiero sí bautizarme hacia un futuro en el nombre de Cristo Jesús? ¿Hay algún joven, hay algún amigo que quiere decirle al Señor, no tenga miedo, venga aquí esta dama que yo sé que no es, pero yo sé que es una dama que tiene ahí su lucha bella? Aquí Dios les guarde. Les invito a que experimenten el poder de la salvación completa. Oremos. Bendito Dios, soberano Padre que moras en los cielos. Me uno con esta iglesia reconociendo nuestros pecados, que son grandes, Señor. Porque cuando vemos tu santidad nos sentimos indignos. Padre, hay pecados con los cuales nuestros hermanos y nosotros hemos venido luchando por muchos años. No ha habido cambios. Seguimos siendo los mismos cristianos, no ha habido avance. Pero hoy entendemos, Señor, que esta lucha no es contra carne ni sangre. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, nos limpie, nos los santifique, nos purifique, nos dé la valentía de enfrentar ese monstruo, ese
pecado que nos está destruyendo, y en tu nombre, Señor, te depositamos nuestros pecados para que los perdones y nos limpies. Señor, si hay alguien que se encuentra aquí esclavo de un mal hábito, si hay alguien que se encuentra esclavo de un pecado oculto, Señor, hoy dale la libertad en Cristo Jesús. Si estos amigos que se han colocado al frente o los que están allá al fondo, pero que saben que ahí necesitan también pactar contigo, bendícelo, Señor. Permítenos y danos el gozo de ver estos amigos también ser libres, libres en Cristo Jesús, totalmente, no de cerquita al Satanás, no que el Satanás se les acerque al camino, no, sino que hoy o en esta semana sellen su pacto contigo en las aguas. Prepárales y quítales todos sus temores. Santifica esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.